La entrevista contextual. Los sábados cada 15 días, un invitado experto hispanohablante en terapias psicológicas de tercera generación. Y su impacto en el trastorno límite de la personalidad, una mirada desde la DBT. Ese es nuestro tema del día de hoy, donde estaremos introduciéndonos al mundo de la DBT a partir de conocer ese concepto del ambiente invalidante. Hoy nos acompañará un experto de Venezuela, Guillermo Marconi, quien nos llevará a conocer ese concepto del ambiente invalidante y cómo impacta al trastorno límite de la personalidad. También conocer diferentes formas de abordarlo y conocer también las habilidades del terapeuta que son tan importantes. El día de hoy estará con nosotros Guillermo Marconi, a quien estaré llamando en este momento para que se una a esta llamada. Recuerdo que nuestro tema del día de hoy es el ambiente invalidante y su impacto en el trastorno límite de la personalidad. Y esa mirada desde la DBT para poderlo comprender un poco más. Estará con nosotros Guillermo Marconi de Venezuela, quien nos llevará a conocer un poco más acerca de este tema. Estamos a la espera de que Guillermo se conecte con nosotros a nuestro enlace en vivo. Recordando que nuestro tema del día de hoy es el ambiente invalidante y su impacto en el trastorno límite de la personalidad. Una mirada desde la DBT. Y ya está con nosotros Guillermo Marconi. Bienvenido. Muchas gracias, Don. Un placer estar con ustedes hoy, esta mañana. No, gracias Un a honor ti. estar con ustedes también. Gracias a ti. Bueno, vamos a conocer un poco de quién es Guillermo. Guillermo Marconi Lares es un profesional venezolano con una sólida y diversa formación académica que combina la psicología, la educación y la sexología. Su trayectoria académica incluye 2 licenciaturas y 4 maestrías. Es licenciado en Psicología de la Universidad Bicentenaria y de Educación de la Universidad Simón Rodríguez, además de haber obtenido maestría en Psicología Clínica en la Universidad Rafael Urdaneta, con orientación en la conducta, sexología en el Centro de Investigación Psiquiátrica y Psicológica y Sexológicas de Venezuela y Educación en la Universidad Simón Rodríguez. Su formación especializada como terapeuta conductual contextual ha sido desarrollada en el Instituto Peruano de Terapias Conductuales Contextuales, junto a sus estudios de terapia dialéctico-conductual y su especialización en derechos humanos de la Universidad Nacional Abierta. Esto refleja un interés de Guillermo por mantenerse a la vanguardia de las técnicas terapéuticas contemporáneas y su compromiso con el bienestar social. En el ámbito profesional, Guillermo Marconi Lares ha desarrollado una carrera multifacética que abarca más de 15 años de experiencia en crianza. Su labor como orientador escolar con prestigiosas instituciones educativas de Maracay ha complementado su trabajo como consultor privado. En el ámbito académico se ha desarrollado como profesor universitario de la Escuela de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y como metodólogo en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte, contribuyendo así a la formación de nuevas generaciones y profesionales, pues expertos en esto que estamos buscando el día de hoy, que es llevar a los profesionales a la psicología basada en la evidencia. La red de habla hispana de psicólogos contextuales te da la bienvenida, Guillermo, y te agradece por aceptar nuestra invitación. Realmente es un honor porque conozco el trabajo que han estado haciendo desde hace mucho tiempo, antes de estar en contacto contigo, Abdón, y
conozco, pues soy seguidor de la red y sé el esfuerzo que estamos haciendo, que ustedes están haciendo para difundir esta psicología basada en la evidencia. Te doy muchas gracias a todos, pues. No, gracias a ti. Bueno, para iniciar esta entrevista, pues sería importante que nos des a conocer a qué se le conoce como terapia dialéctico-conductual. La terapia dialéctica conductual es un tipo de terapia que está enmarcada dentro del contexto de las terapias contextuales o de tercera generación, que fue desarrollada por una psicólogo, la doctora Marsha Linehan, que tenía la particularidad de que ella padecía pues esta sintomatología, estos aspectos relacionados con el trastorno límite, y ella decide, bueno, producto de unas experiencias, producto de su vivencia como profesional y de manera personal, desarrollar una terapia orientada inicialmente a las personas con comportamientos suicidas y posteriormente pues fue ampliando a la terapia dirigida al trastorno límite de la personalidad, teniendo eficacia y eficiencia demostrada a través de múltiples estudios que demuestran pues la evidencia de, de, la, de los resultados pues, de la aplicación de esta terapia. Esta terapia, bueno, es una terapia bien estructurada, bien compleja, pues en el buen sentido de la palabra, porque abarca muchísimos aspectos de la vida de las personas que sufren lo que ella llama desregulación emocional. Hoy día la terapia dialéctica no solamente se ofrece para las personas con TLP o con comportamiento suicida, sino que se han hecho adaptaciones para trabajar DBT o la terapia dialéctica conductual para personas que hayan vivido, que tengan trastornos de trauma, con personas que tengan problemas de conducta alimentaria. Hay unas adaptaciones para las escuelas, para los adolescentes, incluso hay adaptaciones para niños de la DBT. En fin, la evidencia ha permitido que se haya adaptado a diferentes contextos, diferentes poblaciones, haciéndola pues muy multifacética. Bueno, y ya que el tema del día de hoy está relacionado con el trastorno límite de la personalidad, ¿nos podrías hablar un poco de esas características que presentan esas personas que poseen este trastorno como tal? Muy bien. Mira, en crianza, cuando yo le hablo a los papás de crianza, yo les explico algo así. Resulta que el niño nace con... La personalidad del individuo es la unión de dos elementos, básicamente, ¿verdad? Su temperamento y su carácter. El temperamento es lo que trae genéticamente. O sea, son esas características genéticas que nosotros llamamos temperamento. Es por eso que puedes ver de pronto un niño de 1 año, puedes sentar a 2 niños de 1 año o de 6 meses, juntitos los dos, y te vas a dar cuenta que probablemente, lo más probable es que su comportamiento sea diferente. Claro, hay muchos factores que influyen alrededor de eso, pues. Pero bueno, eso lo llamamos el temperamento. Y llamamos también el carácter, forma parte de esa... eso se va formando en relación a la crianza, la manera como nosotros, como estos niños, interactúan con el ambiente y la manera como nosotros fomentamos o no esas interacciones que él tiene con el ambiente. Ahí nace la personalidad, de ahí surge la personalidad, ¿no? La personalidad entonces es la unión de estos elementos. Por lo tanto, la personalidad es una estructura fija, es una estructura que se mantiene en el tiempo. Una persona, el trastorno límite de la personalidad es una distorsión de la personalidad, o sea, es una alteración de la personalidad de este individuo, ¿verdad? Esta alteración, esta distorsión, afecta todas las áreas de sus eventos internos y externos. Es decir, afecta cómo piensa, afecta cómo siente,
cómo se relaciona con los demás. Sus características de comportamiento van a influir entonces en sus áreas laborales, etcétera. Por eso es que decimos que es un trastorno de personalidad, porque afecta todo. ¿Cuál es la característica principal del trastorno límite de la personalidad? Es ese patrón persistente de inestabilidad en las emociones. O sea, nosotros, por un tema de homeostasis, de autorregulación, nosotros nos paramos en la mañana y de repente todos los días no nos vamos a parar alegres, contentos, enérgicos, con ganas. No, nosotros nos paramos como nos paramos. Así como de repente nos levantamos, abrimos los ojos y entonces tenemos una emoción inicial, vamos a llamarlo así. Si esa emoción está muy arriba o muy abajo, lo normal, ¿verdad? Es un ejemplo, es que nosotros inmediatamente nos regulamos y nosotros decimos, ay, estoy muy cansado, pero bueno, nada, me voy a bañar, me acomodo y salgo adelante, ¿no? O estoy muy triste, pero bueno, nada, voy a llorar un poquito, me voy a tomar un café, me voy a tomar un té, lo que sea, y me va a regular, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente hacemos. Las personas que cursan con esta característica de su personalidad, esa capacidad de regresar a esa línea de regulación, a esa línea basal, a esa línea inicial, no les es muy difícil regresar a esa línea, o sea, regresar a ese momento. Otra de las características significativas del trastorno límite de la personalidad es el tema de sus relaciones interpersonales. Es decir, claro, al yo no tener control de mis propios eventos internos, o por lo menos estos eventos internos lastimarme de tal manera, entonces, bueno, tengo una situación que afecta a todas mis relaciones interpersonales. No a todas, pues, pero hay un punto importante allí, siempre hay un punto significativo en cuanto a las relaciones interpersonales. El autoimagen. Ellos tienen un aspecto, se perciben o no se perciben. Es muy fácil escuchar en ellos decir, por ejemplo, no sé qué hacer, no sé qué hago con mi vida, no entiendo qué es lo que me está pasando, no sé para dónde voy. En ocasiones, ese nivel de estrés tan alto que tienen, ¿verdad? Tienen episodios delusorios, episodios donde se desconectan del contacto con el ambiente, producto de ese estrés interno, de ese estrés, producto de la relación que tiene con los factores externos, pues. De repente idealizan a una persona y con la misma fuerza con que la idealizan, la devalúan. Tienen un miedo intenso a ser abandonados y hacen cualquier... Claro, hablando de características generales, estas características no se presentan con la misma intensidad y de manera igual en todos los individuos. Estamos hablando de las características generales. Ese sentimiento de abandono donde yo voy a hacer lo que sea, un esfuerzo desesperado para que la persona a quien puedo abandonar o me esté abandonando, me abandone, pues. O sea, no me abandone, ¿verdad? Eso implica que las relaciones son muy críticas, muy caóticas, ¿verdad? Tuve la oportunidad de trabajar con una persona con esta etiqueta diagnóstica y antes él ya, esta era una chica, ella ya tenía una sensación de que nada, que la pareja le iba a abandonar y entonces no sabía qué hacer. Pasó 2 semanas con un estrés muy intenso porque ella tenía en su mente que esta persona lo iba a abandonar por una cantidad de circunstancias y entonces ella dijo, bueno, antes de que me abandone él, le voy a cortar yo. Y entonces cuando le cortó la relación, canceló la relación, entonces fueron como 3 semanas sufriendo muchísimo por haber roto la relación y bueno, su demanda era volver otra vez a la relación. Ese
tipos de situaciones están presentes en ellos. El comportamiento impulsivo es otra de las características particulares del trastorno límite de la personalidad, donde le das rienda suelta, ¿verdad? A lo que estás sintiendo en ese momento sin tener un momento, sin poder inhibirte o detenerte ante la consecuencia de lo que viene. No solamente en el aspecto de la violencia, ¿sí? Por ejemplo, tengo otra paciente que agarró su celular, intentó mandar un mensaje, perdón, un mensaje de texto, el mensaje no salía y entonces agarró y agarró el celular y lo lanzó contra la pared y se partió. Algo así, pues, ¿no? Son comportamientos típicos en ellos. Pero este comportamiento impulsivo no solamente está orientado hacia la ira, también hacia comportamientos que están relacionados con la autolesión. Es decir, el trastorno límite de la personalidad, dada su desregulación tan intensa y todas estas sensaciones, emociones y pensamientos que viven constantemente, entonces buscan tener control de lo que pueden tener control, que es su cuerpo, pues, y entonces es muy característico en ellos, ¿verdad? Las conductas autolesivas no suicidas y las conductas autolesivas. Por ejemplo, cortarse, lastimarse, intentos de suicidio, pensamientos relacionados con acabar con su vida, autodestructivos, ¿verdad? También están involucrados comportamientos impulsivos como por ejemplo los atracones de comida, el comportamiento temerario, las conductas sexuales de alto riesgo. Bueno, esas son algunas de las características. También pudiésemos hablar de, en ocasiones, periodos de paranoia, de persecución. Por supuesto, la persona que tiene este tipo de etiqueta diagnóstica normalmente no va a consulta por ella, va a consulta. Sí, exacto, no va porque dice, no, es que me siento, va porque está viviendo una depresión muy fuerte producto de alguna situación que ella misma provocó o no, o tiene ansiedad muy elevada producto de los pensamientos que le genera el estar en esta situación desregulada permanentemente y por el estrés, un estrés muy enorme que se genera. Entonces, eso es lo que los motiva a ir a la consulta. En exploración, uno se da cuenta que es un patrón repetitivo. Sí, es un patrón exacto que se mantiene, pues, ¿no? Anteriormente, sí, no, o sea, era considerado un trastorno con poco respuesta, pues. Hoy día, desde que en 1993 Marshall Linehan desarrolló la terapia dialéctica conductual, existe para todas estas personas, ¿verdad?, una claridad al final del túnel. Pues existe la posibilidad porque es un trastorno tratable, ¿verdad?, y que puede ayudar a estas personas a desarrollar habilidades para regular esas emociones, esas relaciones y esa vida tan inestable que pueden sentir. Bueno, Guillermo, pero ¿qué es y cómo surge el término de ambiente invalidante? ¿Qué es y cómo surge? Interesante. La DBT señala que el trastorno límite de la personalidad es un trastorno de déficit de habilidades. Es decir, producto de la crianza, por eso hice toda esa introducción inicial, ¿no? Producto de la crianza, el niño o la niña no desarrollaron suficientes habilidades para enfrentarse al medio, ¿sí? Más bien, cuando ellos tenían el contacto con el medio y ellos, por supuesto,
tenían una respuesta emocional ante eso, o una respuesta conductual, porque sabemos que la conducta es la emoción, es el pensamiento, es todo, pero para que podamos comprender todos, cuando hay esa respuesta al medio, entonces, en vez de tener la validación de lo que estoy sintiendo, o de lo que estoy pensando, o de lo que estoy haciendo, nosotros venimos, los cuidadores, los padres, los docentes, invalidaban, negaban o castigaban esas experiencias emocionales de esa persona. Hay que partir siempre y hay que tener esto claro en la mente, pues, para tenerlo claro en esta intervención. Toda conducta es funcional, es decir, todas las conductas surgen para buscar una respuesta a algo que está pasando en el individuo. Entonces, basándonos en esa premisa, ¿okay? Nosotros no existen conductas, entre comillas, malas ni buenas, solamente existen conductas funcionales. Yo respondo en función de lo que puedo, de lo que tengo y de lo que sé. Marshall Linehan decía, todos los pacientes hacen lo mejor que pueden. Hacen lo mejor que pueden frente al estímulo. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que mientras que el niño va creciendo, mientras que el adolescente va creciendo, él va teniendo experiencias con el ambiente. Y el ambiente, en vez de reconocer la experiencia, en vez de validar la experiencia y aplicar los correctivos necesarios, porque la disciplina es necesaria para corregir la conducta, ¿verdad? Es necesaria. Bueno, el tema es invalidarla, por ejemplo, castigarla. Viene el niño, un adolescente de 12 años y resulta que un compañero, es un ejemplo, viene el compañero y entonces le dejó de hablar. De la noche a la mañana le dejó de hablar porque, bueno, tendrá sus razones, ¿verdad? Entonces viene el niño, o el adolescente, va a la casa de la mamá y le cuenta porque está sumamente afectado, considerando que para esa edad el tema de las relaciones vinculares, de las relaciones con las personas, de los vínculos con las personas es supremamente importante. O sea, para ellos que un amigo le deje de hablar es realmente una crisis importante. Entonces, bueno, van a donde la mamá y entonces la mamá le dice, pero muchacho, no seas tonto, no le pares a eso, deja eso tranquilo, hay tantas personas en el mundo, búscate otra persona. Bueno, eso es una manera, ¿verdad?, de invalidar la emoción, lo que está viviendo, la conducta, la respuesta que está viviendo este individuo, este joven, lo que está viviendo. Entonces, observa, ¿qué es un ambiente invalidante? Bueno, es eso, es aquel ambiente donde el individuo se le tiende a minimizar en sus respuestas, a negar lo que está sintiendo, a castigar las experiencias emocionales, no pienses eso, no digas eso, y esto puede ocurrir, ¿verdad?, en todos los espacios donde el individuo está, en la escuela, en la casa. Evidentemente en la casa comienza todo el proceso y luego llega a la escuela. Un ejemplo característico hoy día, muy estudiado, que se está estudiando, que recientemente en mi trabajo especial de grado de la maestría en psicología clínica lo basé en eso, es el acoso escolar. El acoso escolar, las características del acoso escolar y todos los factores que están alrededor de él se configuran como un ambiente invalidante. Un ambiente invalidante cuando, por ejemplo, el niño le está manifestando a su mamá una situación de violencia en el contexto escolar y de repente el papá le dice o la mamá le dice, no le hagas caso, o dale un golpe tú también, o ignóralo. Pero el evento interno que él está percibiendo no está siendo atendido. O, por ejemplo, cuando el niño va a un docente y el docente
no resuelve la situación simplemente ignorando lo que está sucediendo. Otro ejemplo, por ejemplo, de ambiente invalidante, lo vemos con el uso de los celulares, por ejemplo, que que más adelante quizás vamos a hablar un poquito de eso, pues de los ejemplos y hacemos un poquito más énfasis en ello. Pero básicamente eso, el ambiente invalidante es un espacio, es un ambiente donde se minimiza, se niega, se castiga las experiencias emocionales del individuo y esto puede ocurrir en cualquier área de su vida. ¿Sí? Básicamente es eso. Este es fundamental, este concepto, para explicar la teoría biosocial. La teoría biosocial es la teoría que ofrece Marshall Linehan para explicar el TLP, el trastorno límite de la personalidad. Ella señala que para que se configuren características de TLP, la persona debe tener un factor de vulnerabilidad, es decir, temperamento, ¿verdad? Un factor de vulnerabilidad que trae genéticamente hablando y un ambiente invalidante. De esa manera surge el TLP. No a todos se configuran, pero es la manera de explicar cómo surge el TLP en los individuos. Pues. Bueno, pero el impacto es directamente proporcional también, porque puede ser que una persona experimente ambientes invalidantes, pero no tenga una predisposición también biológica frente al trastorno. Entonces, pues, va a traer otras implicaciones y no necesariamente un trastorno límite a la personalidad. Bueno, pero teniendo en cuenta esto tan valioso que nos has dicho, ¿cuál es el foco de la atención de la DBT para poder trabajar el trastorno límite o a partir de ese impacto del ambiente invalidante? Sí, imagínate. Antes, sí. ¿Qué hace la DBT? Bueno, la DBT parte de la premisa de que nosotros, o sea, las personas que tienen esta etiqueta, estas características de personalidad, esta estructura de personalidad, bueno, carecen de habilidades suficientes para poder enfrentar los episodios, pues lo que sucede en el medio, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hace la DBT? Incorpora a través de un esquema estructurado, incorpora nuevas habilidades para que el individuo, en vez de utilizar las conductas que son funcionales, pero que son altamente peligrosas y que son probablemente en algunos casos no compatibles con la sociedad, ¿verdad? Entonces, en vez de utilizar esas conductas regularmente, utilizo entonces otras nuevas habilidades. Entonces, la DBT se centra en desarrollar 4 tipos de habilidades: la regulación de las emociones, la mejora de las relaciones interpersonales, la tolerancia al malestar y la atención plena. Entonces, esas son los 4 grupos de habilidades que la DBT va a incorporar en el proceso para que el individuo tenga nuevas herramientas y enfrentarse al ambiente. Pues, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que quería comentarlo en la pregunta anterior. Yo tengo un niñito en el colegio porque yo también trabajo como orientador escolar. Tengo un niñito de unos 9 años y cada vez que llega de la escuela, 8, 9 años, llega de la escuela y entonces le dice a la mamá, él llega muy emocionado, ¿verdad? A contarle a la mamá todo lo que ha hecho en la escuela en el día, pues, ¿no? Entonces él me dice, profe, porque me dice, profe, ella todo el tiempo está con el celular, está aquí pegada con el celular. Y entonces yo voy todo emocionado a contarle mis cosas y ella lo único que me dice es que está ocupada.
pues que, ahora más tarde me dice. Eso es una forma muy sutil de invalidación emocional. Es lo que llamamos hoy día el FUBING, ¿verdad? Lo que se ajá. Entonces, observa esto. Yo le digo a él, y le digo, bueno, está muy bien, tu mamá está muy ocupada, ¿verdad? Pero ¿qué le vas a decir a tu mamá? Cuando pase, si vuelve a pasar el evento, ¿verdad? Usted le va a decir en la tarde o cuando estén comiendo, cuando estén en el cuarto, usted le va a decir, mamá, yo me siento muy, ¿cómo te sientes? Muy triste, muy molesto. Lo que tú sientes. Cada vez que yo llego de la escuela, tú estás con el celular y no me atiendes. Necesito que por lo menos me atiendas 1 o 2 minutos para yo contarte lo que hice. Y entonces el niño incorpora esa habilidad, la puso en práctica y me dice posteriormente, no, profes, ya me escuchan. Y la mamá incluso fue al colegio a preguntarme que si yo le había dicho eso y le dije, por supuesto, y la psicoeduqué en función de lo que estaba sucediendo. ¿Ve? Entonces, eso más o menos es lo que hace el DBT. Más o menos no, eso es lo que hace. Incorpora habilidades a los individuos que no las tienen para poder enfrentarse al ambiente que tiene en este momento. Por supuesto, estamos hablando de personas adultas que tienen una estructura cerebral diferente, entonces, bueno, se necesita hacer un plan bien estructurado para que eso suceda, pues. Excelente, Guillermo. Entonces ahí estamos, ya inclusive nos estás hablando de un caso en específico, ahí identificamos el concepto de ambiente invalidante y cuáles son las herramientas que DBT incorpora, ¿no? Habilidades como tal. Y tú dices, qué importante que la mamá fue en ese momento y que tú pudiste también interactuar con ella, porque eso creo que fue valioso también para el niño y para también allí evitar ese factor de riesgo en esas conductas como tal. Bueno, pero Guillermo, a partir de tu experiencia, para aquellos terapeutas que nos escuchan y nos van a escuchar posterior a esta entrevista, porque queda grabada y lo vamos a poder ver en YouTube, y ya le vamos a contestar a una colega que está preguntando, pero quisiera que nos comentaras qué es lo que no es recomendable hacer como terapeutas cuando trabajamos a partir de DBT con este problema de ambiente invalidante, con esas personas que se enfrentan a esos ambientes invalidantes, porque ni siquiera estamos hablando de la etiqueta diagnóstica del TLP, sino que pues en cualquier escenario nos podríamos encontrar con los ambientes invalidantes. ¿Qué no hacer cuando trabajamos con esas personas para evitar evitar que esa problemática aumente? Mira, interesante pregunta. Me pasó algo recientemente también en el contexto escolar donde estoy. Hay un estudiante que me dice, le dijo a otra colega, nosotros somos un equipo, y entonces él le dice que él ya no quiere seguir en el colegio, que él está cansado, que él se quiere retirar del colegio. Y entonces, lo que quedan en Venezuela, lo que queda para finalizar el año escolar son 3 meses. Y entonces cuando él le plantea la situación, la colega le dice, pero lo que te quedan son 3 meses. Aguanta, lo que te quedan son 3 meses. Eso es una manera de invalidar. O sea, es tan sutil el discurso, la conducta verbal de nosotros tiene que ser tan bien cuidada cuando vamos a responderle a todos los pacientes, pero particularmente a este tipo de pacientes que tienen estas estructuras, estas características de personalidad. O sea, hay que estar muy atento porque recordemos siempre, las conductas son funcionales. Él está diciendo algo, es porque es lo que él siente que necesita hacer para poder salir de esta situación donde está. Probablemente no es la mejor forma, o sea, la que socialmente es lo mejor. No sé, tenemos que evaluarlo, pero ya sabemos entonces cuáles son sus características.
¿Qué no podemos hacer nunca como terapeuta? Nunca podemos invalidar las experiencias del paciente. Nunca tenemos que invalidar. Marcia Linehan se dio cuenta, ella hizo unos estudios previos, o sea, ella comenzó a hacer estudios, ¿verdad? Y comenzó a hacer estudios de metaanálisis, comenzó a revisar otros terapeutas, ella era una investigadora muy prolífera. Ella decía, yo me di cuenta que cuando llegaba el paciente y se le ofrecía cambio de sus conductas, no había el resultado esperado, pues el mantenimiento no era el mantenimiento de lo cambiado no se sostenía. Entonces se invalidaba. O sea, te están correcto. diciendo cambia algo que ni siquiera sabe por qué está sucediendo. Posiblemente es la única respuesta que él tiene que dar por su historia de aprendizaje o por lo que está experimentando en el momento. Perfectamente. ¿Sí? Y entonces, imagínate, pero entonces también ella dijo, bueno, vamos a revisar entonces el otro extremo, vamos a validar nada más. Y era lo mismo, entonces el paciente señalaba, bueno, pero entonces, ok, me siento cómodo contigo, siento que me escucha, pero no cambio y me quedo aquí, me quedo en el mismo espacio. Es por eso que dentro del fundamento teórico de la DBT está la dialéctica, por eso que se llama terapia dialéctica. Porque no solamente es validar al paciente, que es muy importante, también es ofrecer habilidades de cambio. Por eso es que ahí está la integración de estos de estos dos elementos que hacen de la terapia dialéctica conductual una terapia con muchísima eficiencia, evidencia científica para resolver situaciones muy complejas. Entonces, ¿qué no podemos hacer como terapeuta? Bueno, primero invalidar la experiencia del paciente, minimizar su dolor emocional. Lo que él está sintiendo, nosotros lo entendemos, lo reconocemos, ¿verdad? Adoptar una posición que juzgue al otro, ¿ok? Yo estoy dictando recientemente un curso de primeros auxilios psicológicos y yo le decía a los docentes, yo le decía, observe, escuche, no juzgue y deriva y transfiera a un especialista, ¿verdad? Pero nunca nosotros nunca podemos juzgar el discurso del otro. Claro, porque es propio. Es propio del otro. Guillermo, ¿Okay? Aquí sí Karen nos pregunta cómo se puede entrenar esas habilidades si su entorno no está dispuesto, que normalmente no están dispuestos, o la capacidad de modificar estas respuestas son invalidantes. Por favor, te recomiendo una pregunta muy concreta porque ya el tiempo se nos agota y necesitamos avanzar. Ok, dice... ¿Cómo se puede entrenar en estas habilidades si el entorno no está dispuesto o no tiene la capacidad de modificarlas? Ok, dentro de DBT hay un periodo, hay un proceso, hay una fase que se llama el pretratamiento. En el pretratamiento, lo más común que suceda es que probablemente el paciente, ¿verdad? La persona que está involucrada en todo este proceso, bueno, va a luchar con muchos eventos internos que lo van a poner todo el tiempo a luchar entre continuar, no continuar con la terapia. Por eso que nosotros valoramos cualquier comportamiento que esté asociado, tanto que atente contra su vida, ¿verdad? Que eso es lo primero que valoramos. Y de segundo momento, lo que se valora, lo que se revisa, son aquellos comportamientos que atentan contra la terapia. Entonces, en el pretratamiento nosotros psicoeducamos al paciente de tal manera y se le señala de tal manera una cantidad de normas, premisas que garantizan que el paciente o que procuran garantizar que el paciente se mantenga en el proceso terapéutico. Eso se hace en el pretratamiento. ¿Qué pasa en el pretratamiento? Puede suceder que el paciente, a pesar de que nosotros le hemos dicho, mira, en los acuerdos que se hayan llegado, si en ese pretratamiento el paciente no se casa
con este modelo terapéutico, entonces este no es el modelo terapéutico para él. O sea, Entonces necesitamos nosotros, la disposición de él, ¿sí? ajá, Pues como en todos los otros modelos. Igual, con el ejemplo que tú colocabas de la madre, pues difícilmente vamos a poder trabajar todo lo que requiere la DBT, porque la DBT tiene un sinnúmero de herramientas. es correcto. Tú un poco lo que hiciste, tú un poco lo que hiciste fue tomar algunas de esas herramientas para que ella pudiera ser un poco consciente frente a que esa conducta estaba afectando a su hijo, ¿sí? Pero Guillermo, pasemos ahora a algo que me parece, este es un espacio muy importante de estas entrevistas, y es que los expertos nos hablan de cuáles son las habilidades, ¿sí? Muy positivas o aquellas muy personales y profesionales que necesita un psicoterapeuta DBT para que esto sea eficaz, para que esto dé resultados. ¿Cuáles recomendarías tú? Bueno, uno, habilidades de validación, definitivamente, capacidad para escuchar de una forma muy profunda y poder ofrecer el equilibrio entre la aceptación de lo que él está diciendo y el cambio que necesita a través de todo este esquema de habilidades que ofrece la DBT, ¿verdad? Las habilidades terapéuticas, esa habilidad de poder transmitir, para yo poder transmitir una habilidad terapéutica, yo tengo que tener esa capacidad de poder enseñar, de poder transmitir, ejemplificar, probablemente, ¿verdad? Es muy importante eso. Tener compasión y empatía. Es interesante eso. Yo quiero mucho los discursos de Marsha Linehan porque ella siempre transmite, está trabajando con personas muy desreguladas, muy difíciles, pero ella siempre habla de la compasión. La frase que le mencioné hace un ratico, ¿verdad? El paciente hace lo mejor que puede y bajo ese concepto nosotros vamos a tener compasión por lo que él está viviendo. Y esa habilidad dialéctica, que es una habilidad que se entrena en las formaciones de DBT, ¿verdad? Es importantísimo entender que DBT uno debe leer mucho y tiene que entrenarse, porque DBT es una terapia muy estructurada, ¿ok? Entonces, esa habilidad dialéctica de poder ofrecer al paciente las dos caras de la misma moneda en un proceso terapéutico, esa habilidad de poder decir, por ejemplo, a un paciente, me voy, yo no quiero seguir más aquí. Ah, ok, bueno, está bien, vete. ¿Y qué va a pasar cuando llegues a tu casa y tu mamá sepa que te fuiste? ¿Y qué va a pasar si? Entonces eso es una cosa, es un experimento. Mira, Guillermo, que eso que tú acabas de decir es muy valioso porque ahí hablan de algo a lo cual los terapeutas le tienen temor y es la irreverencia terapéutica. ¿Pero por qué? Porque es que para ser irreverente se necesita tener grandes capacidades como terapeuta. Considero que a partir de que DBT es extremadamente exigente con el terapeuta y que el terapeuta necesita de grandes habilidades para poder reconocer al otro a partir de su marco de referencia y no del propio, habilidades para poder ser irreverente en el momento y todas esas herramientas de tolerancia al malestar, de mindfulness, de coaching telefónico, que inclusive muchos terapeutas son resistentes a ello. Entonces es extremadamente valioso. Pero Guillermo, háblanos de la evidencia científica, sí, de manera un poco rápida, de la evidencia científica que ha mostrado la DBT. Bueno, mira, yo aquí en esa pregunta yo obtuve una cantidad de información que te la quería compartir, pero es muchísima. Pero te puedo decir, por ejemplo, que en un estudio del 2003 de Burnout decía que se redujo el 80% de las conductas suicidas en las personas con DBT. Hay otro estudio que señala que tiene un 45% de reducción en hospitalizaciones psiquiátricas. Hay otro estudio que señala, un estudio de McMind, señala que la DBT superó a el tratamiento psiquiátrico solo convencional, ¿verdad? De hecho, DBT, Agdón, es la única terapia que tiene protocolo para intervención en conductas suicidas. Es la única que
lo tiene. Claro, y Entonces, si tú entras ahora a la APA es donde te va a mostrar que está en el top de este tipo de tratamientos. es correcto. O sea, realmente, y tanto es así que, bueno, que cada vez han salido, se han ofrecido, especialistas han ofrecido más adaptaciones para presentar una terapia Claro, y a conductas más intensas, claro, pues. y es que, por ejemplo, encontramos también ya DBT para parejas altamente desreguladas, para abuso sexual, para adicciones, para trastornos de la conducta alimentaria. ¿Podrías recomendarnos algunas referencias bibliográficas donde la gente podría ir básicamente a consultar? El que quiere comenzar a leer DBT debería, eh, así me pasó a mí, buscamos el libro de Pablo Boggiano, que él es un argentino, ¿ok? Excelente libro, es una manera muy sencilla, muy estructurada para explicar todo el tratamiento y toda la terapia. Y por supuesto, después los libros de Marshall Linehan, que, bueno, que son fundamentales, son tres Los libros, básicos, los los básicos. básicos. Y luego perdón, salió ahorita en el 2024 Hornet, una especialista que trabajó con DBT adaptada al proceso de trauma, pero es también pero inicialmente tenemos que comenzar a leer a Boggiano, al argentino, y luego a Marshall Linehan. Ok. Y capacitarse, pues es importante la capacitación. Bueno, Guillermo, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te ubicamos? Este es un espacio para que puedas compartir con quienes nos escuchan en este momento. Bueno, yo trabajo de manera presencial en la ciudad de Maracay, estado de Aragua, Venezuela, ¿verdad? Y también tengo consultas online para toda la comunidad hispanohablante, todos los días, ciertas horas, ¿no? Y bueno, estoy aquí en Instagram, en gmarconi L33. Ofrezco, me he orientado mucho a trabajar con DBT, con trastornos de personalidad y con crianza, porque considerando la importancia del ambiente invalidante en la configuración, no solamente del TLP, sino de otros trastornos, como bien lo mencionaste tú, para mí es sumamente importante ese tema. Entonces, dicto mensualmente escuelas de familia, presenciales y online, para papás, para padres y representantes, y también capacito a docentes, les dicto, por ejemplo, tengo cursos que estoy preparando, tengo 2 cursos ya que se los ofrezco a ellos, que es primeros auxilios psicológicos para docentes y disciplina positiva para docentes. Y bueno, todo esto con la idea de contribuir, pues contribuir a que tener una mejor sociedad y atender a las necesidades que la sociedad demanda, pues, de nosotros como psicólogos aquí en Guillermo, Venezuela. ya que hablas de crianza, esto te recomiendo, hay un libro que se llama Crianza Consciente, una guía de mindfulness y compasión de Karina Barilá de Argentina. Si tú vas por allí a mis entrevistas, la entrevistamos en el lanzamiento del libro, yo tengo el libro, ya terminé de leerlo, trae inclusive unos QRs donde se pueden trabajar con unos audios el libro es muy bueno para poder trabajar con padres. Entonces te lo recomiendo allí, te lo dejo. Mira, Guillermo, Así es, para nosotros ha sido muy importante tenerte a ti. Nos encanta poder entrevistar a alguien tan apasionado con este tema. Yo soy formado en DBT, pero yo a todo el mundo le digo, bueno, le digo porque yo por mucho tiempo trabajé con trastorno límite, ya no trabajo allí, pero bueno, formo parte de todas estas formaciones de terapias contextuales, pero yo a todo el mundo le digo que ser un terapeuta de DBT hay que estar autoexigiéndose mucho, porque la DBT es una terapia muy estructurada que necesita primero mucho conocimiento conceptual y de mucho conocimiento práctico y unas herramientas muy estructuradas y muy bien preparadas como terapeutas. Entonces, me encanta encontrarme
con profesionales como tú tan apasionados se ha reflejado el día de hoy. La Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales te agradece por aceptar esta invitación. Esperamos que no sea la primera oportunidad para poder colaborar y bueno, seguir en este camino que estamos buscando, poder mostrar las terapias basadas en la evidencia. No sé si tienes un mensaje para finalizar. A todos, gracias por estar aquí y vamos a despedirnos con el mensaje de Guillermo. Bueno, agradecido muchísimo nuevamente, Abdón, por esta oportunidad. De verdad que la tomé con mucha pasión y con mucho agradecimiento. Comparto estos sentimientos, por ejemplo, con la colega que escribió, Psico Karen. Ella es de Maracaibo y también es apasionada en otra terapia que es la terapia de aceptación y compromiso. Y siempre compartimos porque tenemos que tener ese círculo para compartir. Yo les invito a todos, ¿verdad?, a que se atrevan, a todos nuestros colegas psicólogos, se atrevan a incorporarse en el mundo de las terapias basadas en evidencia. No hay nada más, voy a hablar desde mi canal de comunicación, no hay nada más sabroso en la vida de poder decir, cónchale, lo que hice le ayudó al otro, y sin perderme en el camino, sino un camino estructurado, un camino que te brinde la posibilidad de ofrecer al otro sanidad y a ti satisfacción del trabajo que hiciste. De verdad que estoy bastante contento y feliz por esta oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti y a todos. Nos vemos en una próxima entrevista contextual. Hasta luego. Gracias.